En este vídeo te voy a hablar de los diferentes tipos de setters que hay en el mercado y cómo sacarles el máximo rendimiento. Lo primero, contextualizar qué es un setter. Un setter es un comercial cuyo único propósito en la vida es generar oportunidades de venta para tu negocio. Se le pasa el día hablando con prospectos, viendo si tienen interés, tratando de agendar, cualificándoles, si cualifican, agendándoles, asegurándose de que lleguen a la llamada y si no llegan, repescándolos para que lleguen a una segunda oportunidad. Eso es lo que hace. Para mí un setter tiene que tener ciertas características. Lo primero es que tiene que tener un buen nivel de interlocución. Tiene que ser una persona que se comunique bien. Piensa que es la primera persona de tu empresa con la que va a hablar un prospecto. O sea, más vale que se lleve una buena impresión. Y aparte tiene que hablar permanentemente con gente, más vale que se exprese bien. Y luego hay un punto más allá, que es también el nivel no solo de interlocución, sino cultural. Porque eso se nota. Entonces, si tu cliente es muy sofisticado, imagínate que le vendes a CEOs de multinacionales, directores de no sé qué áreas, yo qué sé, pues el nivel del vendedor tiene que ser superior que a lo mejor en una oferta que va a un perfil que puede ser mucho menos elevado, por así decirlo, ¿no? Eso es importante. Lo segundo es que no le puede importar hablar por teléfono. O sea, si tienes un setter que te dice, no, es que me da vergüenza llamar por teléfono, no, es que no quiero molestar, obviamente no tiene que estar en este rol. O sea, le tiene que importar nada llamar a la gente y no le tiene que dar ni vergüenza ni preocuparse, ¿no? Porque aparte, muchos setters en la industria solo quieren mandar mensajes y honestamente copiar y pegar mensajes te lo hace la IA, ¿sabes? O sea, tú quieres un setter que tenga la capacidad de llamar, de hablar, de conversar y lo haga bien. Aparte de eso, tiene que ser una persona que tenga una buena autoestima y tenga resiliencia. O sea, piensa que en ventas te van a decir muchas más veces que no a que sí. Eso es parte del trabajo. Pero además un setter que tiene que estar hablando con prospectos a veces mucho más fríos, coño, es que te van a colgar la llamada, es que te van a ser maleducados contigo. Más vale que de aquí estés bien, porque si no vas a sufrir. Luego también tiene que ser gente muy ordenada, en sentido, un setter va a hablar con un volumen muy alto de prospectos, va a hablar con listas de cientos de personas a las cuales tiene que hacer seguimiento y seguimiento de seguimiento y luego seguimiento de seguimiento de seguimiento. O sea, más vale que tenga, o sea, tú como empresario tienes que tener los procesos y los recursos técnicos para que puedan gestionarlo, pero ellos tienen que ser muy organizados para gestionar esto muy bien. Porque como no hagan bien el seguimiento ni tengan a mano la gente que le ha hablado, que le ha contestado, que le ha enviado un calendario, pues obviamente se van a perder muchas oportunidades. Entonces esto es importante. Y luego por último, como cualquier perfil en ventas, tiene que ser una persona ambiciosa. No puede ser una persona que se conforme con ganar X, porque entonces no va a apretar y tú quieres un tío que apriete. Entonces, dicho esto, aquí el tema está en que aunque un setter es un setter y se dedica a la prospección, dependiendo de la fuente de tráfico en la que trabaje o del rol que se le asigne, va a tener que desarrollar unas actividades u otras y esto varía. Y el problema viene cuando como dueño de negocio tienes un setter y dices, como es setter debería hacerme de todo bien, toma, vete aquí, aquí y aquí y haz esto. Y no funciona así. O sea, cada setter, de lo que hablaré ahora, tiene una especialidad y necesitas que sea muy bueno en una acción muy concreta. Entonces, ¿cuáles son estos setters? El primer tipo de setter, que habrás visto millones de veces, es en Instagram, el de las redes sociales. Un setter en Instagram está hablando permanentemente con los seguidores para agendarlos. Entonces, hay una cosa muy importante, es que el setter de Instagram tiene que estar disponible, tiene que estar trabajando la jornada completa, ¿no? Son 8 horas, tiene que estar pendiente. Porque en Instagram la velocidad de contacto es muy importante. Porque piensa tú cuando te metes en Instagram. Tú te metes, ves una cosa, quizás comentas algo y te piras. Entonces, es importante que el setter, para si la persona ha comentado ahora, la respuesta la tenga inmediata, porque es la única manera de engancharle y mantener una conversación. Porque si no, el tipo se mete, se va y ya no le pillas. Entonces, la velocidad de contacto en Instagram es muy importante y luego le tenemos que dar un orden de prioridad. En Instagram tienes cientos de miles de seguidores. ¿Cómo contactan? Pues le diremos, mira, primero te vas a enfocar en la gente que te escribe un mensaje directo, ¿no? Son los más calientes. Después la gente que está comentando en post. Después de eso los que te dan like. Después de eso nuevos seguidores y después cuando ya has hablado con todos estos, entonces vas a buscar nuevas oportunidades y abrir conversaciones con nuevos perfiles. Entonces le damos un orden de prioridad. El segundo tipo de setter, también de redes sociales, pero lo separo, es el de LinkedIn. En LinkedIn, obviamente, si tú vendes por LinkedIn, le estás vendiendo un perfil, suele ser algo B2B, sueles ir a perfiles más, a directores de diferentes áreas del negocio, a CEOs, founders. Entonces aquí el setter, lo primero que necesitas es que sea un setter con mayor, como decía antes, quizás mayor nivel de interlocución a la hora de hablar. Eso va a ser importante. Y la tarea va a ser diferente porque aunque un setter tiene que también responder relativamente rápido, no funciona como en el Instagram, que inicias una conversación, te agendas una cita y ya está. No. En LinkedIn normalmente las agendas se generan después de haber generado una conexión y algunas conversaciones un poco más largas. Piensa que el setter va a estar hablando desde tu perfil personal normalmente con prospectos. Y primero tiene que despertar el interés, tiene que mantener conversaciones. Igual generar una cita, ofrecer una agenda, tardas 2-3 días hasta que estás en el punto de poder ofrecerla. Entonces hay que trabajar mucho más el lead. Entonces básicamente
siquiera ofrecen una agenda directamente, sino lo que buscan es el teléfono para entonces llamar a la persona y por teléfono sí hacer un triaje. Un triaje es una llamada de cualificación, asegurar que esta persona es el decisor. Si es el decisor, asegurar que tiene presupuesto y que puede invertir en este año o en este trimestre. Y si todo cuadra, agendar la llamada de ventas con el dueño, con el CEO de la empresa para la que trabaja y prepararle para la llamada. Entonces aquí, como te digo, el trabajo es más tedioso, es más lento y ese sería el único hándicap, ¿no? Luego, fuera de LinkedIn, tenemos los perfiles, los setters que llamamos de triaje. Un triaje es una llamada de cualificación. Piensa que hay muchos embudos de venta, ¿no? Que generan citas, ¿no? Se generan anuncios, la persona se ve un anuncio, pincha, se mete en un embudo que acaba en una llamada de ventas. Normalmente, antes de agendar una llamada, se le pasa un pequeño formulario, que es un formulario de cualificación. Si la persona cualifica, caerá directamente a una agenda con un cerrador, pero si por lo que haya puesto en el formulario potencialmente no cualifica, esa llamada, en lugar de ir al calendario general de ventas, va a derivarse a una llamada de triaje más cortita, imagínate de 15 minutos, con un setter. Entonces, este setter sí que tiene que estar con el calendario, de nuevo, calendario completo abierto, sus 8 horas abiertas, porque tiene que tener disponibilidad para que le entren llamadas de 15 minutos. Entonces, él tiene que estar básicamente sentado esperando esas llamadas o de las agendadas del día anterior y empezar a hablar con cada una de ellas, ya sea por teléfono o por videollamada. Este rol es bastante sencillo porque no tiene que salir a buscar, sino que es una persona que ya está interesada, ya ha pinchado en un anuncio y ha llegado hasta ti, ya quiere hablar contigo. Entonces simplemente es asegurar que la persona cualifica y si cualifica agendarla y lo de siempre, prepararla para que llegue más caliente y más preparada y ya está. Entonces esto no tiene tanta complejidad y sí que, como decía, necesitas que el setter pues tenga un calendario abierto para que puedan entrar suficiente volumen de llamadas. Y por supuesto, la gente que se agendó y que no asistió, pues tiene que repescarla para que aprovechar cada prospecto que ha entrado en el embudo. Básicamente sería eso. Luego tenemos el setter outbound, el que hace cold calling. Este setter básicamente tú le vas a dar una base de datos y la va a quemar por llamada. Esto es lo más duro porque muchos vendedores no quieren llamar, pero es lo más efectivo. Parece mentira que a día de hoy sea un método de ventas efectivo, pero es ultra efectivo. Llamar directamente por teléfono a los registros. Entonces tú vas a tener un setter que esté todo el rato o todo el día llamando, conversando y agendando. Este setter en realidad no necesitas que esté trabajando que esté 8 horas pegado a la pantalla. Tú le vas a poner un KPI, 2 agendas al día, 3 agendas al día, 4 agendas al día, las que sean, y cuando llegue, llega. Y se puede pirar. Pero aquí básicamente es que vaya quemando la lista y cuanto más productivo sea, antes lo conseguirá y se podrá ir. Luego bien es cierto que depende de tu prospecto, tu tipo de cliente, va a haber unas horas más productivas que otras para llamar. Por ejemplo, cuando tú llamas a dueños de negocio, normalmente responden mucho mejor entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, horario de jornada laboral, por así decirlo, que después de las 6 o las 7. Sin embargo, si tienes un B2C y vas a gente trabajadora normal, te responden mucho mejor después de las 6 de la tarde cuando salen de trabajar, por ejemplo. Entonces es verdad que dependiendo del perfil al que te dirijas, va a haber unas horas donde tenga mayor facilidad para agendar que otras. Entonces tiene que ser listo y tiene que llamar mejor, o sea, preferiblemente en estas horas. Pero en realidad aquí no necesitamos que esté jornada completa, tenemos que genere el KPI que le pedimos. Y por último, y no por ello menos importante, está el setter nutridor. Un perfil que cada vez es más importante y cobra más peso en las empresas. Un setter nutridor es la persona que gestiona el calendario comercial de las agendas que se generan automáticamente. Una agenda generada automáticamente, básicamente es una agenda que había un anuncio, la persona pinchó en el anuncio, vio un vídeo de ventas, agendó en el calendario de los vendedores. O en el Instagram se generan acciones de venta, la gente se agenda y agenda en el calendario. Entonces, si tú tienes una empresa que ya está generando 100 reuniones de venta al mes, 200 en adelante, entonces el calendario comercial se llena. Entonces necesitas un setter que gestione el calendario. ¿Y qué quiere decir que gestione el calendario? Quiere decir lo siguiente. Primero, yo quiero que el calendario haya gente que cualifique y que si no cualifique quiero sacarla para dejar hueco a la gente que sí cualifica, porque de nada te sirve tener la agenda llena de aquí a 5 días si luego la asistencia que tienes es el 30%. Porque entre la gente que no asiste y la gente que se te ha enfriado, esto es un despropósito. Al final no te llega ni Cristo. Entonces, un setter nutridor lo que hace es que según va entrando la gente en el calendario, las llama. Y lo primero que hace es cancelar lo que no vale. Y cancelar quiere decir que la persona, el número es falso, es un troll, fuera. Le he llamado 15 veces y no me coge, fuera. Le he llamado pero es que no cualifica, porque no está en el nicho que ayudamos, fuera. Entonces primero cancela todo para dejar la agenda siempre hueco que entre nueva gente, nuevos prospectos. Luego lo que hace es con la gente que sí le coge el teléfono, por ejemplo, y cualifica, es asegurar que sí cualifica, asegurar que es el decisor. Si no es el decisor o no es el único decisor, pedirle que llegue la llamada con el decisor. Si de repente la persona está demasiado fría porque te ha visto en un anuncio hace 2 horas, entonces le explicará bien quién es tu empresa, qué hacéis, cómo ayudáis, le mandará material complementario, le mandará un caso de éxito que se le parezca
favorezca al prospecto que tiene delante, hará todo lo que sea necesario para que la persona que va a llegar a la agenda llegue lo más preparada posible. Y preparada quiere decir con confianza y caliente, que quiera saber más de lo que estéis haciendo porque de verdad le interese. Y el setter nutridor se encarga de prepararles. Y luego, por supuesto, de asegurar que la persona asista a la cita. Tiene que asistir. Entonces, ¿qué ocurre? Que le va a recordar, oye, recuerda que mañana tienes la cita con tal. Por la mañana, oye, más tarde nos vemos en la reunión con tal. 5 minutos antes, oye, en 5 minutos tenemos la reunión, toma el link. Y si por lo que sea, el vendedor que va a tener la llamada llega tarde, este setter nutridor se va a meter en la reunión, en el Zoom, a decirle al tipo, oye, mira, espera un segundo a Álvaro que está en una reunión, termina en 5 minutos, esperémosle. Y se va a asegurar de que el tío le espere, porque la máxima responsabilidad del setter nutridor es garantizar la asistencia y que la gente esté lo más preparada posible para la llamada. Esa es su función. Entonces, luego, además de esto, por supuesto, si la persona por lo que sea tiene que reagendar porque no puede asistir a la hora, pues se va a encargar de reagendarla en otro hueco con otro vendedor o lo que sea. Cuando termina con todo esto, su segunda labor más importante es que todas las personas que han asistido, que se han quedado medias en el proceso, pues igualmente va a hacer su labor de repesca. Todos los días va a dedicar una hora a llamar a toda esta gente para tratar de volver a meterlas en el calendario y así maximizar la asistencia. Entonces, este setter lo que hace es que, en realidad, en última instancia, lo que hace es maximizar el rendimiento del embudo. Maximiza la tasa de agendamiento, la tasa de asistencia y la tasa de cierre. Entonces, este setter es ultra importante si tienes un embudo y si genera bastante volumen. Entonces, si tú tienes poquito volumen en la empresa, imagínate, generas al mes 50 llamadas. Pues bueno, tendrás un setter y un setter pues trabajará en los diferentes canales. Le daremos su proceso para la gente que te llega automáticamente, para el Instagram y para hacer llamadas. Pues tiene su proceso y te hace de todo porque es poco volumen. Pero si ya generas mucho volumen, 100 llamadas, 200 llamadas, 500 llamadas al mes y tienes ya varios setters, lo mejor que puedes hacer es especializarlos. Yo tengo un setter que solamente está en el Instagram. Tengo otro que solamente está haciendo llamadas. Tengo otro que solo se dedica a ser setter nutridor o a gestionar el calendario. Entonces, cuando tú les tienes haciendo una única tarea, maximizan el rendimiento y se vuelven muchísimo más productivos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres que te cuente más en profundidad el proceso de alguno de estos setters, escríbemelo en los comentarios y grabo un vídeo de eso.